Atentos y atentas, porque hoy os traigo una zapatilla que os aseguro que me ha sorprendido y para bien. Y es esta que tengo aquí, que son estas nuevas Salomon Aero Blaze. La opción que da entrada a esta nueva línea Aero de la marca francesa con 3 modelos. Con esta Aero Blaze tenemos también la Aero Bolt, que es prácticamente igual con únicos cambios en la zona superior del upper. Y finalmente una que hemos probado hace muy poco, que son las Aero Glide, que ya sabéis que es la opción maximalista, que también de hecho os dejamos el vídeo aquí arriba por si queréis saber un poco más sobre ella. Y este trío de zapatillas que forman el entrenamiento diario, por llamarlo de alguna manera, que Salomon tiene hoy en día. Aquí tenéis, yo te diría como la pluriempleada, la zapatilla clásica de entrenamiento de todas y cada una de las marcas, una opción además de ello económica, 130 euros de PVP y una opción ligera, 247 gramos de peso en esa talla de muestra. Si queréis saber la mía, en talla 11 US 45 está rondando los 272 gramos de peso, que no está nada mal. ¿Estás buscando una opción fácil, una opción sin grandes florituras, pero que cumpla en la mayoría de entrenamientos diarios? Pues atentos, porque estas Aero Blaze creo que son una de esas opciones que deberías tener en tu lista de deseos. Inicialmente pocas expectativas tenía de esta zapatilla. La verdad es que sí que es cierto que conocía toda la línea de Salomon. La Aero Glide tengo que reconocer que es la que más gracia me hacía y ya sabéis que la defendí como seguramente a día de hoy la opción más atractiva de los franceses. Esta que tengo aquí, estas nuevas Aero Blaze, es una opción que, como os decía, cuando te las pones no dicen nada del otro mundo, pero cuando empiezas a entrenar con ellas te das cuenta que la verdad se defiendan en prácticamente todas las situaciones. Es una zapatilla de 8 milímetros de drop, de hecho en la parte trasera aquí tenemos 32 milímetros de perfil y en la parte delantera tenemos 24 milímetros de perfil. Una opción, fijaros, flexible en esta zona delantera, al principio un poco rígida, pero sí que es cierto que a medida que vas haciendo kilómetros con ella se va dejando querer. Al principio la puedes notar algo rígida, también venido del compuesto y en este caso de la espuma, que es más bien densa. La sensación es que compartiendo materiales, incluso con la Aero Glide, aquí tenemos este Energy Foam, creo que aquí lo podéis ver aquí, pero sí que es cierto que el tacto es más bien durito y en carrera lo vas a notar. Por un lado vas a ganar en estabilidad, creo que aquí Salomon cubre bastante bien esa necesidad. Es una zapatilla que corredores populares e incluso que quieran un modelo de Salomon, seguramente esta sea la opción de esas de prácticamente acertar con total seguridad. Corredores un poco más experimentados o incluso gente que busca una zapatilla, la típica Pegasus, pero en este caso de Salomon, yo creo que esta es la opción. Luego tenéis la Aero Bolt, que es un poco más ligera y con un upper en este caso más liviano, pero así a grandes modos, si hablamos de confort y comodidad y zapatilla fácil, un poco de sensación más de terreno respecto a la Aero Glide, la Aero Blaze es sin duda la opción que hoy tiene la marca francesa. Una zapatilla que fijaros que cuenta con una transición, sobre todo en el talón, más bien compacta, es decir, el talón se nota bastante robusto y es que la base es bastante amplia. Eso le da entrada, creo, a corredores que entren un poco más con el talón. También con una guía, fijaros en este surco de la suela, que ahora entraré, que guía un poco la estabilidad de la pisada. En carrera esto se comprime, se ensancha mínimamente y eso la verdad es que la transición desde el talón hacia la zona de la puntera, a pesar de ser más bien rigidota, sí que es cierto que se siente bastante estable. Una opción que para corredores, yo creo que entre 75, algunos 80 kilos hacia abajo, os va a venir estupendamente. Si buscáis un poco más de amortiguación, allí ya tendréis que buscar seguramente la Aero Glide. Y si sois un corredor que simplemente busca un modelo de diario, como os digo, esta Aero Blaze creo que es la alternativa idónea para todo ello. El compuesto, este Energy Foam, no es o no tiene tampoco esa reactividad. No esperéis aquí tener una zapatilla extremadamente rápida. Para mí lo bueno que tiene es que baja mucho el peso, pero el compuesto en sí que es cierto que amortigua, que protege bien a pesar de este tacto más bien durito, pero a nivel de sensación de tacto mullido, olvídate de eso y tampoco de tener esas sensaciones de apretar, comprimir y salir disparado, ni mucho menos. Creo que aquí Salomon tampoco está buscando ello y es que este compuesto no deja de ser un EVA tratado con más o menos densidad, así donde mayor lo necesitamos. Y también fijaros que ahora me estaba dando cuenta cómo el ensanche lateral sobresale un puntito. Eso también va a ofrecernos una estabilidad, o en este caso en ese último momento de transición, en el momento de despegue, un poco más seguro, y es por eso que esta opción de Salomon es la que más se orienta al público en general. Luego ya sabéis que si optamos por otras opciones de la marca francesa
más de competición, como por ejemplo las Phantasm CF o incluso la conocida como Spectre, entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de geometría, sobre todo en la zona de la mediasuela. Pero sí, a grandes rasgos, una opción para corredores de peso liviano, peso medio, aproximadamente 75 kilos, que busquen una rodadora independientemente también de los días de la semana, y es que yo he podido entrenar con ellas 5 o 6 días a la semana y no he tenido en ningún momento la impresión de que sea una zapatilla excesivamente tosca, pero que permite moverse ágil, bastante cómodo y al mismo tiempo con un upper que, como ahora veréis, amolda y sujeta bien el pie en su interior. En esta primera introducción ya hemos dicho o ya hemos dado 4 nociones de lo que la Aeroblade es capaz de hacer. Seguramente, y donde yo al menos me he sentido más cómodo, es en rodajes fáciles, ritmos 4.35, 4.45, alguno de 5, también ahora no tengo la rodilla en mi mejor momento, pero es la opción que he estado utilizando durante las últimas, creo, 2 semanas, durante 5 o 6 días de la semana, y sí que es cierto que rodando cómodo, a pesar de tener un tacto durito, sobre todo aquellos fans del tacto duro, aquí tenéis una buena opción. Si buscas el otro tacto, ya sabéis, más mullido, más tipo Zoom X de Nike me viene a la cabeza, o como alguno de Hoka, por ejemplo, entonces quizá no te vaya a gustar tanto. Para ritmos más altos, ojo, porque yo he podido apretar la 4.10, 4.15 y se defiende bien, pero ya os decía que la rodilla no la tengo como debería y tampoco me he pegado un entrenamiento de series eso específico y las he sacado en ese ambiente. Pero sí que de forma puntual creo que pueden llegar incluso a funcionar, a pesar de que este Energy Foam, como antes os comentaba, no da la sensación que a nivel de reactividad sea el sumo. Pero evidentemente una zapatilla de 130 euros yo creo que tampoco le podemos pedir demasiado. Zona superior del upper de estas Aeroblades, buscando básicamente el confort, la comodidad, la estructura, la sujeción, etc. Tenemos un upper, fijaros, de un Engineered Mesh, por cierto, con X materiales reciclados, un tanto por ciento, ahora no sé exactamente, pero sí que Salomon también está trabajando en esa misma línea que el de muchas otras marcas, evidentemente. Llama la curiosidad a mí 2 cosas. Primero, que cuando lo ves, fijaros que es un material, un Engineered Mesh, pero tiene como un tacto más rígido, más robusto. Incluso en algún punto, según cuando te lo pones, sobre todo, parece una especie como de jacquard. Fijaros que cuenta con una doble malla, es un Engineered Mesh, ¿vale? Pero aquí no veremos el color de nuestros calcetines y es que tiene una doble capa. Si bien es cierto que al menos ahora, primera hora de la mañana, funciona bien a nivel de transpirabilidad, yo creo que está en esa media, tampoco es que destaca en exceso, y también porque tiene una horma bastante ancha. También creo que corredores que tengáis plantillas personalizadas no vais a tener ningún inconveniente. Esta parte de aquí ofrece bastante espacio. Fijaros el material que incluso genera algún tipo de despeluche, no sé si lo llegáis incluso a ver en esta cámara. Este mismo material que tiene una especie como de ropa, no sé cómo llamarlo exactamente, ofrece eso. Por un lado, buena estructura, buena amabilidad interior, quizá limita un poco la transpirabilidad o el paso del aire. En la zona media, cositas, tecnología SensiFit, fijaros esta especie como de, yo le llamaría como tiras laterales que envuelven esta zona media, dándole una especie como de esqueleto. Es con lo que Salomon trabaja en todos y cada uno de sus modelos. Una lengüeta suficientemente acolchadita, fijaros que cuenta con buen material, incluso a nivel de tacto interior, la verdad es que es realmente agradable. Que ojo, porque no va unida en las zonas laterales, lo podéis ver ahí perfectamente, pero que tengo que decir, y eso que ya sabéis que me cuesta reconocerlo muchas veces, que yo no he tenido ningún problema o que se me haya movido lateralmente. Lo que sí que he tenido un problema en esta zapatilla es en los cordones, que son excesivamente largos. De hecho, si podéis utilizar el último pasador, mejor, aunque veréis que seguramente la lengüeta os queda un poco más escondidita. Zona del collar, un poco de flexibilidad. Fijaros que a pesar de tener esta continuidad en la zona del Aquiles, ofrece cierta maleabilidad. Aquí es algo largo, la verdad, pero sí que es cierto que es de estos amables, que para meter el pie facilita muy bien la puesta en escena. Y el interior, que es agradable. En algún punto, con según qué calcetines, he notado un poco de movimiento lateral. He tenido que abrocharme el cordón, en este caso, un par o 3 de veces más fuerte para intentar eliminar ese movimiento. Y por el resto, una malla que, como os decía, a nivel de transpirabilidad no destaca, pero a nivel de amabilidad, confort y yo te diría sujeción, en grandes rasgos funciona correctamente. El material no creo que sea el más duradero, veremos con el paso de los kilómetros si sigue o no manteniendo su estructura. Y a nivel de diseño, lo que os decía, simplicidad, yo creo que es la palabra que seguramente resume mejor la estética de esta Salomon Aeroblades. Y como buen modelo, podríamos llamar así de entrada, que es esta zapatilla que hoy os estamos presentando, pues seguramente
también es uno de esos más versátiles, y esa es la sensación que yo he tenido con esta zapatilla. La tirada más larga, creo que fueron antes de ayer, fueron 17 kilómetros con la zapatilla, eso sí, a ritmos fáciles, como antes os comentaba, y no me sentí, o sea, es decir, me sentí bien, si os tengo que decir la verdad. Es una zapatilla que a mí me ha sorprendido gratamente, tengo que reconocer que me gusta más la Aeroglide. Pero si buscas una opción de eso, sensación de un poco más de terreno, sobre todo en esta zona de los metatarsos, no te gusta ir tan alto como el maximalismo que se está imponiendo en la tendencia actual, y buscas, pues es una rodadora fácil, creo que Salomon tiene con esta zapatilla competencia directa, por ejemplo, con las Pegasus que antes os comentaba, y además de ello una zapatilla muchísimo más ligera que evidentemente la Pegasus que os estaba diciendo. Una zapatilla que podrás entrenar en asfalto, en zonas húmedas. He entrenado un día de lluvia con ellas, no he tenido ni un solo susto, y además de ello, si entrenas en gravas, senderos fáciles, etc., cero problemas tampoco en ese sentido. Y gran culpa de ello lo tiene no solo la estructura o cómo se ha diseñado la suela, sino también el material que utiliza. Ya sabéis que Salomon cuenta con el caucho Contact Grip, para mí, y sigo defendiendo que es uno de los mejores, ya no solo a nivel de durabilidad, sino también a nivel de tracción. Fijaros que le cuenta con cierto perfil, sobre todo en todo ello, y además de con un taco plano, que por un lado, y bastante expandido, que le da, por un lado, buena superficie de apoyo, independientemente, en este caso, de la superficie donde impactemos, pero también ese agarre, esa mordedura. Fijaros cómo en la zona de los metatarsos incluso coge esa forma un poco más tipo flecha para agarrar en esa transición. Y además de ello, una suela que cuenta con esta línea, que muchos os preguntáis, Carlas, ¿qué es esto? Pues bien, no deja de ser un surco, perdonad. Y es lo que ellos llaman, y creo que lo ponen aquí, Decoupling Geometric. Recuerdo otros modelos de Salomon como las antiguas Balance, las Confidence, etc., que se diferenciaban según un numerito que tenían en esta zona de la puntera. Pues bien, aquí tenemos este Decoupling Geometric justo en la zona central. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que busca, por un lado, un poco de estabilidad y un poco también de transición. Vamos a decir un híbrido entre ambas partes. Con lo cual, una zapatilla que esta línea aquí lo que hace o lo que obliga es que al comprimirse se expande lateralmente con el propio impacto, y de esta manera consigue una guía o una transición un poco más fluida y más controlada. Ese no deja de ser el objetivo principal de esta tecnología. El surco, que no os va a entrar ningún tipo de piedra, creo que no tiene, o tiene en este caso demasiada amplitud por si entra algo en su interior. A mí no me ha sucedido, he entrenado con ellas en zonas del Parque Güell, en zonas de Montjuïc, etc., aquí en Barcelona, y no he tenido ningún problema en ese sentido. Así que ya veis, la Aeroblade es una opción para mí de corta, para el corredor más principiante, corredor también un poco más experimentado para media distancia, y oído cómodo. Para larga distancia, pues dependerá evidentemente de las sensaciones y los gustos y las preferencias de cada uno. Quizás este tacto duro puede limitar el paso de los kilómetros, quizás sí, lo tendremos que ver, y si alguno de vosotros lo ha hecho o ha utilizado esta zapatilla para algún maratón, que nos lo diga aquí en los comentarios. Lo que está claro que Salomon, con una zapatilla estéticamente correcta, consigue ocupar los pies de muchos corredores populares, pero también aquellos corredores más experimentados o más intensivos que busquen una rodada diaria y fácil para el día a día semanal. Nosotros la estamos probando y en nada tendrás la review completa en nuestra página web en rawrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.